Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de el curso de planificación de proyectos. En esta oportunidad vamos a visualizar herramientas de planificación y un poco haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. En la primera sesión vimos algunos conceptos bastante básicos de planificación de proyectos y cómo más bien orientado a entender el punto de vista que se tiene al entrar en una planificación de un proyecto. Es decir, cómo constituimos, cómo miramos un proyecto a la luz de las acciones necesarias para la planificación. Vimos un poco los tres ejes componentes de un proyecto, vimos lo necesario, ¿no es cierto?, de lo que es la planificación para poder llevar a cabo los objetivos que están trazados en el proyecto y de la forma de optimizar los tres ejes componentes. En la sesión pasada vimos cómo estructurar una planificación, para lo cual vimos los componentes de la planificación y cómo interactúan entre sí. Y vimos cómo los componentes están definidos en los tres ejes que conforman un proyecto. Vimos las tareas, los hitos, vínculos, recursos, etc. Y luego vimos un paso a paso bastante metódico como para iniciar la elaboración o confección de una planificación partiendo de los objetivos ya definidos de un proyecto. Y vimos cómo, ¿no es cierto?, a medida que partimos generando las tareas y luego identificando, agregando hitos para luego concluir con la vinculación. Y con el producto final de esta etapa, que es la malla de precedencia, que nos proporciona, ¿no es cierto?, el listado de tareas, sus duraciones y los vínculos imperativos entre ellas. Lo que viene ahora, ¿no es cierto?, es ver algunas herramientas de la planificación que nos van a permitir poder visualizar y trabajar y también analizar la planificación que confeccionamos, de tal forma de poder decidir si la planificación cumple, ¿no es cierto?, con uno de los puntos vitales que tiene que ver con optimizar los ejes que son parte del proyecto. Por lo tanto, vamos a ver dos herramientas muy conocidas en el ámbito de la planificación, y la primera de ellas tiene que ver con lo que se llama la malla PERT. Esta es una herramienta que está orientada a realzar los vínculos entre las tareas del proyecto. Es por eso que aquí entramos ya con la malla de precedencia que vimos anteriormente, en la cual lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un listado de actividades, sus datos principales y los vínculos imperativos entre ellas. Es una visualización casi exclusiva en el eje de objetivos. Por el hecho, aquí no vamos a tener una visualización del eje temporal y menos del eje de recursos, sino que es una visualización muy exclusiva del eje de objetivos en la parte lógica de las vinculaciones. Obviamente se puede almacenar una cantidad de información tremenda, y lo vamos a ver, y las actividades en general se presentan utilizando un diagrama de flujo, como el que están viendo ustedes acá. Si tuviese un proyecto en el cual identifico 7 tareas con un hito de inicio y un hito de fin, ¿no es cierto?, lo que voy a visualizar en la malla PERT es básicamente un diagrama de flujo. Lo que están viendo, ¿no es cierto?, son los vínculos reales que elaboro o confecciono en mi planificación. Por lo tanto, puedo desprender de acá que para la tarea 2 voy a ejecutar primero la tarea 1, ¿no es cierto?, y para la tarea 3, ¿no es cierto?, requiero que la tarea 1 esté ejecutada antes de. Estos se transforman no necesariamente en vínculos imperativos, sino que son los vínculos lógicos que utilizo en mi planificación. Cada uno de estos recuadros que representan a una tarea puede guardar una cantidad de información increíble, lo que ustedes quieran, ¿ya?
Lo interesante es que vamos a trabajar esta herramienta en el Microsoft Project, que nos va a ofrecer la malla PER, ¿no es cierto?, tal igual como la otra herramienta muy conocida, que es la carta Gantt. Por lo tanto, cada uno de los cuadros puede almacenar una cantidad de información tremenda, como el nombre de la tarea, ¿no es cierto?, el número, la fecha de inicio, duración, término, etcétera, etcétera. Vamos a tomar acá el ejemplo que estábamos desarrollando en la sesión anterior, que fue la construcción de la fundación de una casa. Recuerden el ejemplo que tomé al principio, que era construirme mi casa, y finalmente lo abrí en varias tareas genéricas, y en particular abrí, ¿no es cierto?, una de ellas, que era la construcción de la fundación. Y terminamos con esta malla de precedencia, donde tengo las 8 tareas que identifiqué, ¿no es cierto?, con su nombre. Aquí me faltó, esto es la duración en días, y aquí tengo las mismas tareas del 1 al 8, ¿no es cierto?, pero en la horizontal. Y lo que tengo acá son los vínculos imperativos, es decir, sí y solo sí. Se lee de la siguiente forma: para ejecutar la tarea 3, necesariamente, sí y solo sí, deben estar listas las tareas 1 y 2. Para ejecutar la tarea 4, sí y solo sí, la tarea 3 está lista. Y así. Por lo tanto, lo que voy a hacer es utilizar esta malla de precedencia y voy a construir la malla PER correspondiente al proyecto. Si tomo tal cual están estos vínculos imperativos, lo que obtengo es lo siguiente. Aquí están las 8 tareas que son parte de este proyecto. Y lo que pueden ver acá, ¿no es cierto?, están los números de las tareas en cada recuadro, y en color amarillo, ¿no es cierto?, tengo el número de las precedencias imperativas que aparecen acá. Por ejemplo, la tarea 3 tiene como precedencia imperativa la 1 y la 2, y la 4 tiene la 3. Y eso es lo que está reflejando cada recuadro acá. Por lo tanto, lo que están viendo acá es la malla PER que surge directamente de esta matriz o esta malla de precedencia, es decir, usando solo los vínculos imperativos. Y pueden ver acá, ¿no es cierto?, que para ejecutar la tarea 3, la 1 y la 2 deben estar listos, por lo tanto se cumple. Para la tarea 4 se cumple, ¿no es cierto?, que la 3 está lista. Para la 7 se cumple que la 4, la 5, la 4, la 5 y la 6 estén listas. Y la 8, que la 7 esté lista. Esta alternativa, que la coloco como alternativa 1, los vínculos imperativos que me da la malla de precedencia los transformo en vínculos definitivos de mi proyecto. Se cumple, ¿no es cierto?, siempre la malla de precedencia con los vínculos imperativos, y en este caso puedo desprender de esta alternativa que las tareas 1, 2, 5 y 6 podría ejecutarlas al mismo tiempo. Voy ahora a mostrar una alternativa distinta que surge también de este mismo proyecto que están viendo, ¿no es cierto?, y que también va a respetar la malla de precedencia. La alternativa 2 presenta una variación a esta primera alternativa, pero que también cumple con los vínculos imperativos. Y observen, para la tarea 3, la 1 y la 2 deben estar listas según la malla de precedencia, es decir, es imperativo. Y lo que están viendo acá es que efectivamente están listos. Para la tarea 4, la 3 debe estar listo. Para la tarea 7, la 4, 5 y 6 deben estar listos y se cumple. Por lo tanto, en ningún momento violo, ¿no es cierto?, lo establecido por la matriz o la malla de precedencia, pero lo que ven acá es que los vínculos definitivos del proyecto, los vínculos de la planificación, difieren de esta alternativa que está acá, que es la que nace inherente desde la matriz de precedencia. Esto quiere decir que la matriz de precedencia, al tener solo vínculos imperativos, da flexibilidad en la elaboración de
la planificación final. En este caso, en la primera alternativa, las tareas 1 y 2, yo podría perfectamente hacerlas en paralelo, pero lo que estoy diciendo en esta segunda alternativa es que las voy a hacer en serie. Y esto cambia evidentemente, ¿no es cierto?, la planificación o el resultado final de la planificación. Es más, puedo generar una tercera alternativa, que es la que están viendo acá. Y aquí pueden ver que la tarea 3 requiere la 1 y la 2, que se están cumpliendo, la tarea 4 requiere la 3, y la tarea 7 requiere la 4, la 5 y la 6, que también se cumplen. Y aquí tengo una diferencia respecto a la alternativa 2. En este caso, las tareas 1 y 2 las estoy haciendo en paralelo. Por lo tanto, pueden ver que con un proyecto tan simple como el que seleccioné o finalmente estoy utilizando para construir mi fundación, donde defino la matriz de la malla de precedencia con las actividades y sus vínculos imperativos, cuando quiero traducir esto en una planificación real, la matriz de precedencia me entrega flexibilidad por el hecho de que entrega solo vínculos imperativos. Por lo tanto, tengo por lo menos aquí 3 alternativas que puedo desarrollar. Incluso siempre existe lo que se llama una alternativa o una solución burda que tiene que ver con hacer todas las actividades en trencito, es decir, la 1, después de la 2, después la 3, y evidentemente que eso nos conllevaría tal vez a un exceso de tiempo. Pero lo importante es que visualicen que con una matriz de precedencia que impone solo vínculos imperativos, me genera una flexibilidad tremenda. Entiendan que es un proyecto que tiene solo 8 tareas. En la vida real, ¿no es cierto?, en un proyecto de ingeniería, perfectamente podríamos hablar de 150, 200, 300 tareas. Por lo tanto, las alternativas que tengo, las soluciones posibles, las distintas alternativas de solución pueden llegar a ser infinitas prácticamente. Es por eso lo importante de contar con estos tipos de herramientas que me van a permitir, ¿no es cierto?, visualizar distintas alternativas y que me van a permitir, como veremos más adelante, a tomar decisiones respecto a cuáles sean las más idóneas. La otra herramienta que vamos a utilizar es la famosa carta Gantt. La carta Gantt, la gran diferencia que tiene respecto a la malla PERT es que es una matriz bidimensional de tareas y tiempos. Por lo tanto, es una combinación o agrega al eje de objetivos que utilizamos en la malla PERT, agrega el eje temporal. Y por eso se transforma en una herramienta de visualización de planificaciones muy utilizada, ¿no es cierto?, porque da muy fácil comprensión, ¿no es cierto?, al emplazamiento del proyecto. En general, ¿no es cierto?, la visualización de la carta Gantt es muy iconográfica. Se utilizan muchos iconos gráficos para denotar, ¿no es cierto?, las distintas componentes del proyecto. En general, la matriz se compone por una lista de tareas y la escala temporal en la horizontal. Y voy a denotar, ¿no es cierto?, la duración de los proyectos por medio, ¿no es cierto?, de la longitud de las barras que pueden visualizar acá, ¿no es cierto? Y evidentemente las fechas de inicio y fecha de término estarán delimitadas por el inicio y el término de cada barra, así también los vínculos que estarán esquematizados por las flechas de conectividad. Si me voy directamente al proyecto ejemplo de la construcción de la fundación y con su malla de precedencia que ya habíamos visualizado, me voy a devolver para visualizar la malla PERT de esta parte. Y aquí tienen la primera alternativa, ¿no es cierto? Esta es la primera alternativa. Si esto lo traduzco en una carta Gantt, lo que va a pasar es algo como esto. Y esto es lo que van a tener acá, ¿no es cierto? Es una visualización del Microsoft Project de cómo se va a generar una
carta GAN directamente en este tipo de software. Y pueden ver, ¿no es cierto?, el listado de tareas con todos los datos que queramos ver, ¿no es cierto?, la escala temporal, y aquí, ¿no es cierto?, las tareas, los emplazamientos, los hitos, de acuerdo a lo que establecimos en nuestra malla de precedencia y la alternativa 1 que seleccionamos en la malla PERT. Podríamos perfectamente, ¿no es cierto?, traspasar cada una de las alternativas que vimos en malla PERT de este proyecto a una carta GAN totalmente distinta. Por lo tanto, lo que viene a continuación es poder utilizar estas herramientas, tanto la malla PERT como la carta GAN, en, ¿no es cierto?, una herramienta informática, que en este caso vamos a trabajar con Microsoft Project. Y lo interesante es que nos va a permitir trabajar ambas herramientas simultáneamente. Es decir, voy a poder ingresar la malla PERT y se me va a generar automáticamente la carta GAN o viceversa. Nos vemos en el siguiente.